La información histórica es muy interesante, pero para que lo ubiquen en relación a otras pruebas o estudios diagnósticos, aquí les muestro algunos comparativos. John Hutchinson, como les decía, publicó su experiencia en 1846, pero la información del Lavoisier o de otros fisiólogos es mucho más antigua, ya lo decíamos. Y esto data casi en 50 años antes con respecto a la invención de la radiografía y casi 60 años con respecto a la invención del electrocardiograma. Entonces es una prueba muchísimo más antigua, pero en la medicina es mucho menos utilizada. Entonces, a pesar de que se les puede comparar en la misma utilidad diagnóstica, incluso mayor. Por ejemplo, la espirometría en salud pública o en medicina general es más útil que un electrocardiograma, pero la mayoría de los médicos conocen más el electrocardiograma que la espirometría. Y esto lo podemos comprobar con una manera muy simple. ¿Cuántos de ustedes hicieron espirometría en la carrera de medicina? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos hicieron electrocardiograma? Todos. Entonces, esa es la gran deuda que tenemos los neumólogos con la espirometría. Después de Hutchinson se generaron muchos dispositivos con los que se podía medir capacidad vital, algunos de orden mecánico, ahí pueden ver algunos ejemplos. Pero el avance más grande en la espirometría y en las pruebas de función pulmonar han sido los proyectos de estandarización. Estandarización significa perfeccionar, y el perfeccionamiento de las pruebas de función pulmonar depende de que todos las hagamos iguales. Entonces, las pruebas de función pulmonar son extraordinariamente variables si todos los hacemos diferentes, pero si todos los hacemos igual, las pruebas son muy confiables, son intercambiables, no importa quién las haga, no importa qué equipos utilicen, siempre y cuando sigan el proyecto de estandarización. El curso de espirometría que se da en el seno del instituto, de ALAD, y que deberían tener todos los países, y que espero eso sea una realidad en República Dominicana pronto, se basa en estandarizar la espirometría, en estandarizar a las personas que van a hacer la espirometría. Los proyectos de estandarización datan desde 1960, como ustedes pueden ver en la imagen. Al inicio eran separados por las sociedades europeas y la americana, pero en el 2005, en un gran esfuerzo por hacer un solo proyecto de estandarización, se unieron ambas sociedades, lo cual no fue fácil, y se crearon los estándares vigentes que datan del año 2005. Esos son los 5 estándares que pueden ver en la imagen. Los pueden bajar de la página de la ATS, son muy técnicos. En el transcurso del curso les enseñaremos los materiales que están basados en ello, pero pueden ver hay un estándar de espirometría, otro de consideraciones generales para laboratorios de función pulmonar, para volúmenes pulmonares, para difusión de monóxido de carbono y para las estrategias de interpretación. Todo lo que van a ver en este curso, en su gran mayoría está basado en estos estándares, con algunas recomendaciones básicamente prácticas para Latinoamérica. Bueno, esto ya lo hemos venido diciendo, solo quiero recordarles algunas frases que Thomas Petty solía decir en torno a la espirometría. Él es el director emérito del Programa de Educación en Salud Pulmonar de los Estados Unidos. Es el equivalente a este tipo de cursos en Estados Unidos, que lo que busca es llevar la prueba a la medicina general. Él solía decir que la espirometría debería considerarse como un quinto signo vital, creo que es muy ambicioso, pero deberíamos tenerlo de objetivo. Tristemente es pobremente usada en medicina general y familiar. Todos están de acuerdo aquí que es una prueba crítica para el diagnóstico de enfermedades obstructivas, es del estándar de oro, como el asma y el EPOC, o la EPOC, pero se usa poco y él atribuye a un mito en su complejidad de interpretación y en su costo. Pero como bien dice él, es un mito. Entonces eso no es cierto, no es ni una prueba cara, ni es una prueba compleja de interpretar, es una prueba muy sencilla de interpretar. Esta imagen yo la hice hace varios años, es un poco provocativa y es lo que les dice por qué la espirometría no es una prueba de neumólogos, es una prueba de medicina general. Tiene la misma utilidad que tiene una glucemia en el aspecto diagnóstico. Ustedes usan glucemia para valorar salud, para detectar enfermedad y para iniciar tratamiento, en el caso de diabetes. La misma utilidad tiene la espirometría, puede valorar salud, puede detectar enfermedad, es estándar de oro para diagnóstico de POC, por ejemplo, pero se usa muy poco la prueba, por lo tanto hay un gran subdiagnóstico de las enfermedades
Y algo muy importante, la mayoría de las enfermedades respiratorias, asma y EPOC, están diagnosticadas en Latinoamérica sin espirometría y tratadas. Entonces imagínense que dijeran lo mismo de la diabetes, que la mayoría de la diabetes estuviera diagnosticada y tratada sin glucemia. Sonaría absurdo. Entonces, eso es el concepto que tiene que cambiar. La enfermedad pulmonar se subestima la espirometría, y yo digo se subestima hasta el neumólogo. Entonces, es algo que tiene que modificarse muy pronto. Hay una gran deuda de espirometrías. Yo hacía cuentas hace unos días con mis residentes. Si la prevalencia de EPOC en México, que es de las más bajas conocidas en el mundo, es de 5%, entonces quiere decir que debe haber unos 3 millones de mexicanos con EPOC. Entonces, para detectar 3 millones, tendríamos que hacer algo así como 25 millones de espirometrías. Entonces, hagan sus cuentas de deudas de espirometría, la deuda de la espirometría. ¿Ok? Entonces, y si fuéramos sanitaristas, diríamos que el objetivo sería de diagnosticar a la mitad de los enfermos en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué sería? Diagnosticar algo así como 1,5 millones de pacientes con EPOC en ¿qué les gusta? 10 años. Eso implicaría hacer pues 15 millones de espirometrías en 10 años, 1,5 millones por año, lo cual estamos verdaderamente lejano a ello, ¿no? Entonces, Dominicana pueden sacar sus propias cuentas. La información la conocemos por el estudio Platino, que la mayoría de ustedes conocen. Es el estudio, uno de los estudios más importantes de prevalencia de EPOC en el mundo. Tenemos la satisfacción de que se publicó antes que BOLD, casi 2 años antes. Y en Platino se demostró en 5,000 sujetos tomados al azar de la población mayores de 40 años, donde el 60% tienen un riesgo para enfermedad pulmonar y que son los que deberían hacer espirometría, que solamente el 12% de todos ellos lo habían hecho. Entonces ahí pueden sacar la cuenta de las deudas que tenemos con la población. El problema del EPOC es que casi 90% en Latinoamérica está sin diagnóstico, pero cuando les preguntan a los pacientes que dicen tener EPOC, menos de la tercera parte realmente han hecho una espirometría. Entonces, ¿cómo es que están diagnosticados de EPOC si 2/3 partes nunca han hecho una espirometría? Pues es un mal diagnóstico. Entonces, es un escenario muy terrible en salud pública. Tienen un gran subdiagnóstico y tienen un sobrediagnóstico de los que dicen tener la enfermedad. Si ustedes, estos son datos también de Platino, estas son curvas ROC. Cuando las líneas de la curva se acercan a la línea de referencia, que es la diagonal, es que la prueba no tiene ninguna utilidad en el diagnóstico. Entonces, a nivel poblacional, si sus enfermos dicen tener tos, disnea, síntomas o están expuestos, eso no sirve para el diagnóstico. Entonces, son síntomas importantes, hay que interrogarlos, hay que conocerlos. Pero el diagnóstico es espirométrico. El diagnóstico está basado en espirometría pre- y post-broncodilatador, y eso es lo que les define si los pacientes tienen EPOC. Esto ya se los comentaba, son los cursos de espirometría, es un estándar para el entrenamiento y la realización e interpretación de la prueba. El proyecto, el doctor Pérez Padilla lo propuso en el 2004 como un proyecto ALAT, satisfactoriamente ha evolucionado bastante bien. Ahora estamos en la fase de certificar las sedes, no a los alumnos, y yo espero que República Dominicana tenga una sede muy pronto. Tiene materiales originales, ahorita estamos trabajando la segunda edición de los materiales, están disponibles en la página de ALAT. La mayor parte de la información que ustedes van a ver en este curso en torno a espirometría están en los manuales, particularmente el de interpretación, que es el del centro de la imagen. Y espero que este mismo año vean la segunda edición del manual de espirometría y el manual de pruebas de función respiratoria completas, que no es más que los materiales que van a ver en el curso. El curso se basa en las estrategias de interpretación de pruebas de función respiratoria que se describen en este diagrama. Parece un poco complejo, pero en realidad es muy sencillo. En la primera etapa, que es la parte más superior, es lo que se refiere a la espirometría. La segunda etapa corresponde a los volúmenes pulmonares y la tercera etapa corresponde a la valoración del intercambio gaseoso, que tiene que ver con difusión pulmonar de monóxido de carbono. No importa qué enfermedad están evaluando, que son las que ven a la base de la diapositiva, la evaluación funcional siempre empieza con espirometría, se determina el patrón ventilatorio si es necesario con volúmenes, pero siempre se requiere del intercambio gaseoso. Un mínimo recomendado para cualquier neumólogo en segundo o en tercer nivel es que disponga de espirometría y de LSO, y ese es el objetivo que deben alcanzar en los próximos pocos años.
Entonces este es el programa del curso, ya lo tienen ustedes. El doctor Rancière me ha pedido que seamos un poco flexibles, que tengamos los tiempos a las preguntas, comentarios. El curso está diseñado para trabajar en grupos más pequeños, habitualmente unos 20-25, lo que buscamos es que sea lo más interactivo posible, contestar sus preguntas, pero bueno, nos interesa que más personas lo oigan. En foros más grandes es un poco más difícil interactuar, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que, a pesar de que hay un número importante, que creo que eso es más relevante, podamos lograr que tengan todos y cada uno de ustedes el mayor aprovechamiento posible. Bien, esperamos que lo que acabamos de transmitir y mostrar a ustedes les haya interesado sobre el curso de función pulmonar pre-congreso que se hizo en el Congreso de Neumología que se acaba de celebrar aquí en este país. Posiblemente la semana que viene pasemos otra conferencia en relación al mismo tema, porque el curso duró prácticamente un día entero y fueron varias conferencias que se dieron. Las de hoy fueron las primeras que se dieron, que fueron una especie de introducción. De manera que vamos a dejarlo aquí y la semana que viene seguiremos con las conferencias sobre función pulmonar que se dictaron en el curso pre-congreso de neumología. Recuérdense ustedes que para el año que viene está pautado celebrarse en el país el Congreso Centroamericano y del Caribe de Neumología. De manera que vamos a intercalar las conferencias que se dieron en el Congreso con la promoción que se le va a hacer al Congreso Centroamericano y del Caribe del año que viene. Porque son muchas conferencias sobre cáncer de pulmón, sobre EPOC, sobre asma, sobre tuberculosis. Hay dos conferencias magistrales de Marcos Espinal que yo pienso que sería muy interesante divulgarlas a través de este programa. De manera que nos veremos la semana que viene y espero que les haya gustado el programa de hoy. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.